Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Preguntas 491 a 494. ¿Qué ordena la Santa Madre Iglesia con las palabras del tercer mandamiento? Comulgar por Pascua Florida. Con las palabras del tercer mandamiento, comulgar por Pascua Florida, la Iglesia, lugarteniente de Cristo, Cristo continuado, para facilitar la salvación de sus hijos, especialmente los más descuidados y flojos, y por tanto los que están en más peligro. La Iglesia, con este mandamiento, obliga a todos los cristianos, cuando decimos cristianos son los católicos son los cristianos de la Iglesia Universal. Obliga a todos los cristianos que han llegado a la edad de discreción a que reciban todos los años la Santísima Eucaristía durante el tiempo de Pascua y aconseja se comulgue en la propia parroquia. Cuídese de avisar al párroco si se comulga en otra parte. Entonces, la Iglesia, lugarteniente de Cristo, quiere la salvación de sus hijos. ¿Por qué? Y porque Cristo vino a salvarnos, dio su vida en la cruz para nuestra salvación, nos mereció la salvación, pero esa salvación llega hacia nosotros mediante la Iglesia y los sacramentos. ¿Para qué Cristo fundó la Iglesia? Y bien, para continuar su obra de salvación y llevar su salvación a todas las naciones. Vayan en todo el mundo, dijo a los apóstoles que eran sacerdotes desde el Jueves Santo. Vayan en todo el mundo, predican el Evangelio, es decir, su doctrina, su enseñanza, a todas las naciones, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia, lugarteniente de Cristo, dije, se apoya en San Lucas 10:16. Quien a usted escucha, a mí me escucha. Quien a usted rechaza, a mí rechaza. La Iglesia, en el tercer mandamiento, en su tercer mandamiento, no hace otra cosa que concretamente poner al alcance de sus hijos la palabra del Señor, ayudarlos a cumplir. Mire lo que dice en San Juan 6:54. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán la vida en sí mismo. Entonces, la comunión es absolutamente necesaria para llegar a la vida eterna. Hoy mucha gente ya ni idea tiene de esas cosas, pero sí se trata de algo muy importante. La Santa Comunión es prenda de salvación eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ahora, ¿cuándo debe comulgar uno? Bien, debe comulgar, dijimos, en Pascua, es decir, el día o los días que siguen la resurrección triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, dijimos, dio su vida por nosotros, nos salvó, por eso decimos que es nuestro Salvador, pero esa salvación llega hacia nosotros, como dije, mediante la Iglesia y los sacramentos. Pregunta 492. ¿Estamos obligados a comulgar en otro tiempo fuera de la Pascua? Estamos obligados a comulgar en peligro de muerte y por modo de viático. Es decir, cuando una persona está en peligro de muerte, bien, debe comulgar precisamente para protegerlo de los ataques del demonio y facilitar su salvación. Dijimos, la comunión se recibe entonces por viático. Viático significa provisiones, sustento para el camino. Va el alma a salir de esta vida, su alimento es la sagrada comunión. Como cuando uno va de viaje, lleva sus provisiones.
No solo hay obligación de comulgar en peligro de muerte, sino varias veces durante la vida. La Iglesia nos da este tiempo de Pascua, pero mejor sería comulgar cada día si fuera posible. Nadie come una vez al año, ¿no? ¿Hay que comulgar solamente por Pascua Florida y en peligro de muerte? Por obligación no, pero la Iglesia desea vivamente que no solo por Pascua de Resurrección, sino lo más a menudo que podamos nos acerquemos a la Sagrada Comunión, que es el mantenimiento divino de nuestras almas. Entonces, la voluntad de la Santa Madre Iglesia, queridos hermanos, es que sus hijos se alimenten, y se alimenten del pan de los fuertes, Esto de comulgar una vez al año, confesarse una vez al año, es para los flojos, los descuidados, los necios, los imprudentes, que pueden perderse fácilmente. La Iglesia desea vivamente que no solamente en Pascua, sino lo más a menudo que podamos nos acerquemos a la Sagrada Comunión. ¿Por qué? Porque es el mantenimiento divino de nuestras almas. Y pregunta 494, ¿se satisface al segundo y tercer mandamiento con una confesión y comunión sacrílegas? Es decir, el que se confiesa mal, ocultando pecados y comulga, viene a hacer dos pecados mortales de sacrilegio. Es como hubiera echado la sagrada hostia al cloaco, a la basura. No, quien hiciese, Dios no quiera, una confesión y comunión sacrílega, no satisfacería al segundo y tercer mandamiento de la Iglesia, porque la intención de la Iglesia es que recibamos esos sacramentos para el fin que fueron instituidos, que es nuestra santificación. Y el que se confiesa mal, comulga en pecado, bien, no satisface. Al contrario, se hunde más y más en el pecado y da más poder sobre sí mismo, haciendo comunión sacrílega. Veamos un poco esto acerca del sacrilegio. San Pablo, en su carta a los Corintios 11, 27, 29, dice: quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues, y cada cual dignamente coma el pan y beba del cáliz. Pues quien come, bebe sin discernimiento el cuerpo y la sangre del Señor, come, bebe su propia condenación. Entonces, queridos hermanos, nunca comulgar en pecado mortal. Esta es una catástrofe de primera. Es decir, si uno tiene pecado mortal sobre la conciencia, bien, si comulga no sirve para nada esta comunión, sino lo hunde más, da mucho más poder al demonio sobre su alma. Por ejemplo, el profanador sacrílego, dice un santo, crucifica de nuevo dentro de sí mismo al Hijo de Dios y renueva sus oprobios. Cuanto es de su parte, dice San Pablo, crucifica dentro de sí mismo al Hijo de Dios y lo expone al escarnio. Hebreos 6:6. ¿Quién será bastante impío, incrédulo, miserable, dice Santo Agustín, para tener la audacia de acercarse al sagrado altar con las manos manchadas? El que comulga indignamente comete un pecado mayor que si arrojase el Santísimo Sacramento en una cloaca, dice San Vicente Ferrer. Entonces, comulgar en pecado grave, pecado mortal, es decir, el pecado que nos separa de Dios. Usted sabe, para que un pecado sea mortal, hay tres condiciones. Uno, que sea materia grave, por ejemplo, acto de fornicación, adulterio, borrachera, robo más de un sueldo que un día, pornografía, masturbación. Usar métodos anticonceptivos en el matrimonio es también inmoral y es pecado grave, pecado mortal. Génesis 38:9. Entonces, estos son pecados mortales. Para que un pecado sea mortal, dije, tres condiciones hay. Uno, materia grave. Dos, saber que es grave.
Y tres, dar su consentimiento al pecado. Esto aunque sea de pensamiento. Por ejemplo, Cristo dijo, el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero. El que consiente matar a alguien, el que se te odian en su corazón, el que consiente, no dije el que está tentado. Ser tentado y rechazar la tentación no es pecado, gracias a Dios, pero ser tentado y aceptar la tentación sí es pecado. Entonces, el que comulga en pecados así es culpable de un grandísimo pecado. Muy sencillamente, come, bebe su propia condenación. 1 Corintios 11:27. Los profanadores del cuerpo y sangre de Jesucristo son peores que Judas, dice San Bernardo. Judas se entregó al Salvador, a los judíos. Los que comulgan pecado mortal entregan a Cristo al demonio, entregando su adorable cuerpo a quien está sometido a su poder, esto es, en su cuerpo y en su corazón sacrílegos. De hecho, es tremendo esto, es algo tremendo. Hoy mucha gente se comulga sin confesarse. Si está en gracia de Dios, qué bueno, y ojalá que todos los fieles bautizados comulgaran cada día, pero en estado de gracia, teniendo el alma limpia. Entonces clarifico esto un poco más. El pecado mortal prohíbe la comunión. El pecado venial no lo prohíbe. ¿Qué es un pecado venial? Un pecado venial es un pequeño pecado que no nos separa de Dios. Es como tener la cara manchada, unos gusanitos en la cara. Una pequeña mentiría, un pequeño robo insignificante, menos de un sueldo, de un trabajo, de un día de sueldo mínimo. Una mentiría, dije, una flojerita, una mentiría, etcétera, una palabra que le salió. Estos son pecados veniales. No prohíben la comunión. Al arrepentirse y acercarse, se borran con arrepentimiento. Pero el pecado mortal debe necesariamente confesarlo uno antes de comulgar. Si alguien te dice, vaya a comulgar después de confiese, eso no se hace. Es como dijera, ponga la comida en un traste sucio. No se pone esto. Entonces, la comunión sacrílega es un pecado gravísimo. Los profanadores del cuerpo sangre de Cristo son peores que Judas, dijo San Bernardo, más bien. El cieno, el lodo, es menos indigno del cuerpo de Cristo que el cuerpo y el corazón impuros del profanador. Los que profanan el cuerpo de Jesucristo que reina en el cielo, dice San Agustín, pecan más gravemente que los que lo crucificaron mientras estaba en la tierra. Los judíos no pusieron más que una sola vez la mano sobre Jesucristo. El profanador le coge y le ata cada vez que comulga indignamente. Cuando queráis pecar, dice San Bernardo, busquen otra lengua distinta de la que está enrojecida con la sangre de Jesucristo. No quiera Dios, dice San Pedro Damián, que el que adora el ídolo de la carne se atreva a recibir al Hijo de la Virgen en el templo de Venus, es decir, el que está en pecados impuros de adulterio, fornicación, homosexualismo, y que comulga, y bien realmente hace un pecado gravísimo. No quiera Dios que el que adora el ídolo de la carne se atreva al Hijo de Dios en el templo de Venus de la impureza. Venus era el demonio, dice que Dios apagara, pero es demonio de la impureza, de hecho. El profanador sacrílego imita a Judas Iscariote, dice el Evangelio, se fue a verse con los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis darme? Yo os lo entregaré. San Mateo 26, 14, 15. Y se comieron con él en 30 monedas de plata. El mismo pacto hace con Satanás el profanador sacrílego. Si la traición de Judas se convirtió en bien para salvación de la humanidad, la comunión indigna sirve para regocijar al infierno. El sacrílego se convierte en demonio. Hay uno entre vosotros que es un demonio, dijo Cristo, hablando de Judas. El demonio entra enteramente en el traidor sacrílego Judas, mientras que San Crisóstomo afirma que el sacrílego es peor que un demonio. Entonces, queridos hermanos, cuidado,
no dejar la comunión si uno está en gracia de Dios, y si está en pecado, mejor confesar, tiene que hacerse así, como confesarse, y después de comulgar. Entonces la Iglesia nos da unos mandamientos para facilitarnos la salvación. No es una carga extra, no es algo añadido, al contrario, es necesario. Si queremos realmente ser fervorosos, verdaderos cristianos, tenemos que hacer 3 cosas. Nuestra comunión debe ser fervorosa y frecuente para que sea fructuosa. Fervorosa, frecuente para que sea fructuosa. Había un comandante de un barco muy enojón, y la gente, sus gentes lo dice, pero ¿para qué vas a misa y comulgas si eres así? Y él contestó, ustedes deben alegrarse de que comulgue, porque si no, con el genio que tengo, os habría arrojado todos al mar. Entonces, queridos hermanos, sí, la comunión es buena. Los niños, por ejemplo, desde el uso de razón deberían comulgar. El Papa San Pío X, hace más de 100 años, decretó que cuando un niño conoce los elementos fundamentales de la fe cristiana, sabe que la diferencia entre el pan normal y el pan eucarístico, y hay esperanza que su familia va a continuar su formación cristiana, y que comulgue. El niño que de los 6, 7 años a los 12, 13 comulga, está armado contra las tentaciones de la pubertad. Actualmente, según las parroquias, a veces ponen muchas condiciones y bastante tiempo, pero si los papás realmente quieren a sus hijos, que los ayuden, que los catequicen, que les enseñen las cosas, que les den buen ejemplo, que los presenten al señor párroco, que mire que mi hijo conoce la doctrina, que si el niño sabe que el pan que recibe en la misa es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo nuestro Señor, y no es un pan cualquiera, y bien, este niño puede comulgar con la condición que siga su formación cristiana. Al santo canciller Tomás Moro le reprochaban que comulgase con demasiada frecuencia, teniendo tanto que hacer siendo el canciller del reino. Precisamente por eso comulgo, porque necesito fuerza y luz, replicó este santo varón que murió de hecho mártir. Entonces, el tercer mandamiento de la Iglesia está hecho para cumplir lo que dice Cristo: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. El que no lo come, no tiene vida eterna. San Juan 6, 54. En la charla siguiente vamos a amplificar más este tema de la Sagrada Comunión. También les aconsejo de escuchar las charlas anteriores, otros temas, en este canal, en YouTube, Catecismo Católico Tradicional. Catecismo Católico Tradicional en YouTube. Escuchen ahí, suscríbanse y reenvíen a otras personas para ayudar a nuestro prójimo a conocer más nuestra fe católica. En la charla siguiente vamos a profundizar más este tema. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.